tardes. El equipo viene a exponerles el tema del capítulo 3, que es solución de problemas de manufactura. El equipo está integrado por Cristian Hernández, Jonathan Pacheco Campos, Lisette Luna, Andrés Rivera y un servidor, Ángel Cuenca. En este tema, lo que vamos a ver, o lo importante de este tema va a ser la competencia específica. Dicha competencia es conocer las principales herramientas para la solución de problemas involucrados en los sistemas de manufactura. Durante toda la unidad vamos a ver diferentes herramientas, como lo dice la unidad, de diferentes metodologías utilizadas en los sistemas de manufactura actuales, dígase Lean Manufacturing, Six Sigma y otras que están fuera de estos entornos, pero que en general todas ayudan a la problemática en general, que es la solución de problemas. El tema que les voy a explicar va a ser el 3.1, los equipos orientados a la solución de problemas. Pero para esto nosotros primero tenemos que definir qué es un equipo y qué es un grupo. En este caso podemos diferenciarlos de una manera muy sencilla. Los grupos no necesariamente tienen que ser de gente que logre un objetivo, puede ser un grupo que simplemente esté reunido por el gusto de estar juntos o por cualquier fin específico. La diferencia con un equipo es que un equipo tiene una meta. Un equipo en general no depende tanto del comportamiento de sus integrantes, es decir, tú puedes tener un equipo de trabajo con el que no te lleves muy bien, pero el trabajo se logra y al fin es lo que buscas en un equipo. De las soluciones que vamos a proponer a continuación se basan todos en la presunción de que los equipos van a ser la herramienta utilizada para las herramientas que vimos a continuación. En este caso, el equipo lo podríamos resumir de una manera que es que tiene metas, que un equipo tiene capacidades técnicas, coordinación, respeto y tolerancia. Dentro de esto no quiere decir que se tengan que llevar bien. En una cocina, si alguien ha tenido la oportunidad de estar, ver o trabajar en una de ellas, muchas veces los integrantes hablan de manera muy fuerte, muchas veces no se llevan bien entre ellos, pero al final lo que importa es llegar a la meta, que es servir la comida rápido y en tiempo. Y a ese aspecto no te impide nada que tu equipo no se lleve bien si se logran todo lo que te pide al final el objetivo del equipo, ¿no? En este caso podemos decir que ya definimos qué es un equipo y vamos a hablar de lo que son las herramientas que les voy a explicar yo. Hay otras más adelante que les van a explicar mis compañeros. En este caso, las herramientas que van a requerir trabajo en equipo van a ser los AMEF de diseño y proceso y las 8 disciplinas. Ambas funcionan dentro de dos categorías de herramientas que son correctivas y preventivas. En este caso, el AMEF va a funcionar como un pequeño híbrido porque hay de diseño y de proceso. Uno va a ser preventivo, que puede corregir problemas, el otro va a ser completamente correctivo cuando ya haya un problema existente, y 8 disciplinas, lo mismo, completamente correctivo cuando haya un problema. Y en este caso los equipos tienen que seguir metodologías que en general te van a llegar a un proceso final, ¿no? El AMEF de diseño y de proceso se divide que el de diseño es un auxiliar para prevenir modos de falla en productos nuevos. Cuando yo voy a sacar un producto nuevo al mercado, normalmente lleva un AMEF de diseño desde antes de empezar a fabricarlo, preveyendo que haya errores a futuros y corrigiéndolos antes de que ocurran. Y el de proceso ayuda a identificar causas potenciales de fallas en la manufactura. Esto es, ya que lo estoy produciendo, si hubo un problema que no pude evitar, se puede evitar una vez que ya estás en el proceso de producción usando un AMEF de proceso. Entre estos la diferencia es cuándo se aplica uno y otro. Como lo dije, el de diseño va a ser antes de y el de proceso durante. Y dentro de este punto, el más ocupado y el que les voy a explicar va a ser el de proceso, porque el de proceso se hace o partes de la idea de que si ya estás en una línea de producción contratado, ya se tiene que haber realizado un AMEF de diseño antes de tú estar trabajando en una línea. Entonces vamos a explicar lo que es el AMEF de proceso, y el AMEF de proceso nosotros lo podemos definir como una metodología que lo que busca es solucionar un problema. Dentro de la AMEF hay una terminología que vamos a utilizar, es importante entenderla para nosotros poder comprender lo que es el AMEF dentro de cada una de ellas. Modo potencial de falla, efecto potencial de falla, causa potencial de falla, los controles, ocurrencia, detección, severidad y el número prioritario de riesgo o NPR. Los que están del lado derecho, que son ocurrencia, detección y severidad, van a funcionar para calcular algo que llamamos número prioritario de riesgo, que lo
que te ayuda es que ese número te va a solucionar muchos problemas. En este caso, como pueden ver aquí en la tabla, tenemos los tres: severidad, ocurrencia y detección. Y para ellos normalmente vas a tener unos cálculos diferentes. En este caso, severidad, dependiendo de la versión de AMEF que estés utilizando, hay una tabla de severidad que va a estar previamente dada. En dicha tabla, las voy a mostrar un poco más adelante, aparece una clasificación de qué tipo de problema encuentras y se le asigna una severidad dada, dependiendo qué tan peligroso, qué tan urgente es. La ocurrencia y la detección las vas a marcar tú dentro de tu fábrica, qué tanto observas que ocurre un problema y qué tanto tardas en detectarlo entre uno y otro. Y con estos tres calculas en NPR. Aquí lo que vas a hacer es escribir una parte de tu proceso, porque como es una MEF de proceso, ya estás en una línea. Y dentro de ese proceso vas a marcar el modo y el efecto de la falla, es decir, cómo ocurre el desperfecto que estás observando o el problema y qué ocasiona en tu producto final. Esos dos los describes y dependiendo de ellos marcas una severidad que ya está dada por la tabla. Después las causas, estas dos cosas que provocan finalmente en tu producto, qué desperfecto te dan, cuántas veces ocurre y cada cuánto ocurre entre una y otra. Y con todos esos datos calculas en el NPR y finalmente las acciones recomendadas y qué fue lo que se hizo. A continuación les voy a explicar un ejemplo de AMEF de proceso a manera de que les quede más claro cómo aplicarlo, ¿no? En este caso, el primer paso sería identificar las entradas críticas de cada proceso. Las entradas críticas se identifican como las entradas en el proceso que al no ser controladas pueden convertirse en una no conformidad. En el ejemplo que nos tenemos aquí, tenemos un material que cuando entra al proceso de extrusión, se vuelve defectuoso, no cumple con las especificaciones que nos pide el cliente. Y entonces ya sabemos que nuestro problema es eso, nuestra entrada es que el material que nos llega no está en su mejor forma, en su forma óptima y nos genera problemas. Luego hallar los modos potenciales de esa falla, de qué manera esas entradas, ese material me van a fallar. Identificar las variaciones que pueden sufrir las entradas críticas y que pueden generar una falla en sí. Es decir, lo que les explicaba al principio en la tabla, al final vamos a ver la tabla con todo el ejemplo. Hallar los efectos potenciales de falla, es decir, ya sé cómo me está fallando el producto, ahora en qué me va a afectar directamente en el producto final. Y una vez que ya tengo eso, determinar la severidad, y esta yo la consideraría una de las partes, si no la parte más importante de la MEF. Todo lo anterior fue ver de dónde me llegaba el problema, cómo me llegaba el problema y cada cuánto. Y ahora que ya tengo esos datos, voy con la severidad. Esta es una tabla de severidad. Te está diciendo que dependiendo del efecto, una interrupción importante, significativa, moderada, interrupción menor o que no hay efecto, tú le asignas un nivel de severidad a ese problema que se te presente. Depende de la versión de AMEF y depende del problema específico que ataca tu proceso. Pero una vez que tú identificas en cuál de las clasificaciones entra dentro de mi tabla, le asigno un valor y asignando, en este ejemplo se asigna el valor de 7 que corresponde a una interrupción significativa. Una parte de la producción puede tener que ser destruida o parada en la línea para evitar más desperfectos. Luego hallar las causas potenciales. Ya identifiqué mi error, mi defecto, mi ocurrencia y ya sé qué tan severo es o qué tan importante es. Ahora tengo que hallar por qué está ocurriendo. En este caso, estoy alistando mal una máquina o hay una máquina que me está fallando. Es una posible potencial o una causa potencial y tengo que determinar qué tantas veces me ocurre esto. Finalmente, cuando yo calculo o hago el muestreo para ver qué tanto ocurre este problema, tengo que verificar que esas dos causas sean reales. Y ya una vez que tengo mis causas, verificar esos controles para detectar si esas causas o modos están siendo en realidad reales. Finalmente, cuando ya determino que los controles están siendo efectivos, para yo poder continuar con la detección de modos o efectos de falla, se determina la efectividad por medio de otros valores de conformidad. El grado de detección es 7, el cual les hace referencia a detección del modo falla post-procedimiento por el operador en la estación o post-procedimiento a través de calibradores atributos. ¿Pasa o no pasa? En este caso yo estoy implementando lo que son controles para ver si mi pieza o mi proceso está pasando o no, para saber qué tanto me ocurre o no.
Ahora que ya tengo esos tres valores que son severidad, detección y ocurrencia, ya puedo calcular el NPR, perdón. Y con este NPR se nos va a dar un número de todas las fallas que encontremos, porque normalmente por AMEF se encuentran varias fallas seguidas. Una vez que tengo esos números, puedo determinar cuál de todas las fallas que encontré son más importantes dependiendo su severidad o su ocurrencia o su detección. Y una vez que tengo el valor de NPR, puedo priorizarlas. Ya puedo saber qué problema atacar primero y qué acciones correctivas o acciones preventivas puedo tomar con cada uno de ellos para poco a poco ir resolviendo los problemas conforme me va permitiendo mi presupuesto, mi personal, etc. Bueno, aquí está el AMEF, el ejemplo que veníamos viendo, y en este caso podemos ver que de todo lo que se ocurrió, el primer error que se encontró no fue el más vital. Este es el NPR final, y en este caso el primero que encontramos no fue el más importante, y no necesariamente por severidad, porque este era uno de los más severos, era el que tenía nivel 7, sino que otros de nivel 7 que eran igual de severos pero que ocurrían de manera más constante fueron los que se les tomó mayor importancia. En este caso se describe la parte del proceso, la entrada crítica que voy a evaluar, el modo y el efecto potencial de falla, la severidad de ese modo y efecto, cuántas veces ocurre la causa, y de los controles, cuántas veces cada control me detectó esa falla, y finalmente de la multiplicación de esos tres valores obtengo lo que son mis NPR, que es lo que yo controlo en el AMEF. Bueno, después del AMEF lo que vamos a hacer es evaluar otra herramienta que también se relaciona en equipos para solución de problemas. En este caso el AMEF es muy utilizado en lo que es el sector automotriz, pero el entorno 8 disciplinas viene a ser algo un poco más definido por otros tipos de metodologías, y esas metodologías se van a discernir a continuación. Lo que son los pasos de las 8 disciplinas son la formación de un equipo, la descripción de un problema, las acciones de contingencia y definición y verificación de causas, que es el más importante, ahorita les explico por qué. Las acciones correctivas, verificarlas y aplicarlas y prevenir que ocurran de nuevo, junto con la felicitación del equipo. En este caso lo que vamos a hacer es ocupar el proceso teórico para también explicarles un ejemplo mientras eso ocurre. En este caso se buscó solucionar un problema con un laboratorio de eléctrica que necesitaba un compresor para realizar prácticas de laboratorio. El compresor no existía. En este caso, establecer el equipo es importante porque, como mencionamos anteriormente, este equipo tiene que tener las habilidades técnicas para cumplir con la meta. Y dependiendo del problema, vas a necesitar gente que conozca del tema y del problema para solucionarlo. En este caso sería el jefe de departamento, del laboratorio y el docente de manufactura integrada por computadora. Describir el problema. El laboratorio de métodos no puede desarrollar prácticas utilizando los efectos para succión de piezas. A partir de qué fecha, en qué lugar exactamente y por qué realmente no se pueden llevar a cabo las prácticas. Todo esto nos ayuda a conocer el problema, definirlo de manera correcta y nosotros saber cómo atacarlo de manera correcta. Después de que se estableció el equipo y se describió el problema, lo que se hace es identificar e implementar acciones de contingencia. En este caso los muchachos lo que explican es que durante el tiempo que no tuvieron el compresor para realizar sus prácticas, lo pedían prestado a otro departamento y tenían que moverlo cada que sean prácticas, y prácticamente esas eran sus medidas, o sea, solucionarlo ocupando el demás, pero que tenían tiempo así y que realmente veían que no era una solución viable. Entonces, ya que sé qué es lo que se hizo para tener el problema solucionado de manera eventual, puedo identificar por qué no hay compresor en un laboratorio en específico. Se explica que no hay compresor por falta de presupuesto, que realmente no hay personas capacitadas para ese departamento, que falta todo lo que implica electricidad, mantenimiento para poder ocupar el compresor. Y en este caso son causas potenciales, no hay nada probado, pero son lo que probablemente sea que está impidiendo que haya un compresor. Y lo que hace este método es que una vez que tú identificas cuáles son tus causas potenciales, y por eso decía que el punto 4 era el más importante, el más vital, ya que tienes tus causas posibles o potenciales, tienes que preguntarte si esas causas son reales.
y la manera de hacerlo no hay más que investigación y comprobación mediante análisis de repetición. Y en pocas palabras, lo que los chavos logran hacer aquí es darse cuenta que el problema mayor que importaba para no tener compresor era la falta de presupuesto, y que de ahí se englobaban las demás. Si no hay dinero, no hay dinero para mantenimiento, ni para comprar la compresora, ni para poner líneas de electricidad. Y si no hay el equipo, pues tampoco hay dinero para capacitar al personal, ni para llevar a cabo las prácticas. Entonces tienes que tu problema raíz es el presupuesto, y luego puedes atacarlo de otras maneras, pero ya sabes cuál es tu problema real, que es tu causa raíz, de la que todas las demás se engloban. Una vez que tienes que comprobaste que tus causas potenciales son causas posibles, lo que vas a hacer es que vas a seleccionar y verificar acciones correctivas que solucionen tu causa raíz. Si no hay presupuesto, gestionar el presupuesto. ¿Quién es el responsable? Pues los jefes de departamento, que consigan el dinero para comprarlos. Que no hay compresores, ni lugares para ponerla, ni instalación, ni líneas de aire, al jefe del departamento de mantenimiento que se encarga de llevar a cabo esas tareas. Y capacitar al personal y elaboración de prácticas entre los maestros que van a ser capacitados y a los maestros que van a impartir las prácticas. Y en ese caso vas buscando soluciones y problemas raíces, o soluciones a esos casos raíz. Finalmente, ya que tienes las acciones, tienes que implementar y validar que se estén llevando a cabo estas correcciones, para precisamente el punto siguiente, prevenir que vuelva a haber el problema, que se vuelvan a robar la compresora, o que deje de ocurrir, pero en general que deje de existir el problema. Y finalmente se felicita al equipo, porque parte de las 8 disciplinas implica que si tú logras engrandecer los aciertos de un equipo, logras hacer que estos sean más frecuentes, y que logres soluciones más rápidas la siguiente vez que apliques la metodología. Bueno, compañeros, el siguiente tema que vamos a explicar a continuación es el 3.2, que es la aplicación de Six Sigma, en el cual vienen englobadas 3 herramientas muy importantes, que es el DFSS, el DMA-DB y el DMA-MC. La última herramienta es la que vamos a explicar de manera más concisa, ya que es en la que se va basada esta unidad, o básicamente este punto en específico. Bueno, para comenzar explicando esta metodología de mejor manera, primero hay que ver sus siglas, qué es lo que significan y qué es lo que engloba cada una. Bueno, la primera sigla del DMA-MC es la D, que es definir, que básicamente es definir el problema y las variables críticas de calidad. En este caso, por sus siglas, se catalogan en BCC. Y señalar cómo afecta al cliente, o sea, como todos sabemos, todo lo que va enfocado de una empresa hacia un cliente final, o sea, tiene que ver básicamente con ellos, o sea, que sea satisfactorio nuestro producto, que el cliente esté feliz y que básicamente todo esté en orden. Y precisar los beneficios esperados del proyecto, en este caso, ¿a qué vamos a ir enfocados? La segunda sigla es M de medir, las variables críticas de calidad. Bueno, en esta es verificar que se pueden medir bien y determinar la situación actual en la que se encuentra nuestra empresa. ¿Cuál es el problema que estamos verificando o cuál es el problema que estamos intentando resolver para poder tener mejor desempeño? La siguiente es A de analizar. En este caso es identificar la causa raíz, o sea, el problema en específico, cuál es el que nos está causando todos los demás problemas, y cómo se genera el problema y conforman las causas con los datos, o sea, de qué manera se relaciona la causa raíz con lo que se viene derramando alrededor y el problema en general. De ahí sigue mejorar, que es proponer e implementar soluciones, asegurándose que se reducen los defectos. En este caso, como sabemos, Six Sigma se enfoca básicamente a lo que es la calidad y a lo que es reducir los defectos a 3.4 defectos por millón de oportunidades, y de un proceso de manufactura o producción ya existente. En este caso, como sabemos, hay uno que es para procesos que apenas se van a implementar, o productos que se van a implementar apenas, y hay otro que es para procesos que ya existen y se quieren mejorar. De ahí el que sigue es C de controlar. En este caso es diseñar un sistema para que se mantengan las mejoras logradas, mantener ese mismo orden todo el tiempo desde que ya se implementó. Como ya sabemos, tenemos que tener ya estandarizado algo para poderlo mejorar. Entonces, si no se estandariza nada, no podemos tener un punto de partida, que es controlar las X vitales o las variables vitales y cerrar el ciclo. También hay una metodología que también maneja aquí, que es el DMA-DB. En este caso, aquí las siglas cambian un poco, pero como ya había mencionado, unos para productos que ya existen y otros para productos que apenas se van a implementar.
En este caso, la D se dice como definir el problema, el objetivo y las necesidades que el cliente tiene para poder responder a esas necesidades nosotros como empresa y poder tener un producto o un servicio de calidad. De ahí el que sigue es medir, que identifica los parámetros que deben cuantificarse. En este caso es medir las cosas de manera numérica. ¿Cómo medirlos? Luego recopilar los datos. En este caso, para poder tener una mejora tenemos que recopilar los diferentes datos que nos presentan y de esa manera ir viendo dónde podemos atacar. El siguiente es analizar las opciones y desarrollar alternativas de diseño. Aquí en este punto es muy importante porque si tenemos todo claro antes de poder diseñar el producto o el proceso, nosotros tenemos demasiadas ventajas que se nos pueden presentar en un futuro como problemas. O sea, si en un futuro se nos presentan problemas, en esta etapa podemos evitar lo que nos puedan venir esos problemas con mayor beneficio. O sea, tenemos que tener como que un punto de panorama, un panorama completo de lo que podemos tener a futuro. De ahí es diseñar la alternativa elegida usando los resultados del paso anterior, que es el de analizarlos. Y por último, verificar que el diseño funcionará en el mundo real y comenzar la producción y ventas. Tenemos que tener nosotros seguro y claro que nuestro producto, nuestro servicio va a funcionar, si no, no tiene caso que nosotros implementemos o demos a vender un producto que tal vez no va a funcionar. Bueno, el siguiente tema, o básicamente aquí ya desarrollando lo que es el DMAMC, que es la secuencia de actividades o las fases que aquí se implementan para poder tener la metodología de manera correcta. La primera etapa, por ejemplo, en el caso que aplica el libro, no viene esta etapa, pero esta etapa básicamente es de las más importantes, ya que es la etapa donde los equipos, donde se seleccionan los equipos y se seleccionan los proyectos, se selecciona el proyecto al cual va a ir enfocado nuestro tema. El primero es seleccionar un buen proyecto. Básicamente tenemos que tener en claro cuál es el problema que nosotros vamos a resolver o cuál es la situación a la cual nosotros queremos llegar. Y es establecer, en este caso, el marco del proyecto, que aquí nos dan algunas opciones en el libro, que dice criterios para la selección de proyectos. En este caso tenemos que ir enfocados a ciertos puntos. Por ejemplo, aquí vienen las áreas de mejora. Aquí dice que es la reducción de desperdicios. Si nosotros tenemos un problema de desperdicios, nosotros podemos tomarlo como un proyecto para mejorar y tener mejor rendimiento. La mejora de capacidades de procesos, la reducción del tiempo caído o tiempos muertos en este caso, y la reducción del tiempo de ciclo. Hay un segundo criterio que dice efecto de la satisfacción del cliente. Como ya sabemos, el cliente tiene que estar satisfecho en todo momento con nuestro producto o con nuestro servicio. Si nosotros no tenemos satisfecho al cliente, pues básicamente nuestro producto o servicio va a fracasar. Tenemos también efectos fundamentales, que por ejemplo aquí vienen los beneficios monetarios, que pues básicamente todo lo que busca una empresa es tener beneficios monetarios. Si no, una empresa sin dinero pues básicamente no trabaja o no funciona. De ahí vienen los aspectos a evitar en el proyecto, que es lo que nosotros no queremos meter dentro de nuestro tema o de nuestro desarrollo de nuestro proyecto. En este caso dice objetivos vagos o imprecisos. Siempre tenemos que tener visualizada la meta y el objetivo al que queremos ir nosotros de lleno. Y pobres métricas para medir el impacto. Si nosotros no tenemos elementos o no tenemos numéricamente algo conciso, no podemos ver en dónde vamos a atacar y tampoco vamos a tener pruebas precisas y concisas de lo que nosotros queremos resolver. Aquí también aparecen las fuentes de oportunidades de alto impacto, como por ejemplo la etapa más crítica de los procesos, de cada proceso tiene una, fuente de desperdicio, como tiempo extra o reclamos de mercancía y diferentes situaciones. De ahí habla de las pequeñas mejoras que generan resultados financieros grandes. Aquí va más enfocado a lo que es atacar un punto en específico que nos pueda beneficiar de manera concisa y de mayor impacto hacia nosotros como empresa, básicamente. Hay un segundo punto que dice que es la formación del equipo. Básicamente para todo proyecto o para todo tema en específico tenemos que tener un equipo. Si nosotros no tenemos un equipo lo suficientemente preparado y capacitado para poder resolver nuestro problema o nuestro proyecto, pues básicamente no tenemos nada. En este caso pone la selección de un líder del equipo, que en este caso puede ser un black belt o un green belt, dependiendo. El resto del equipo se selecciona con base en lo que puedan aportar. Se agarran diferentes personas que tengan diferentes capacidades que puedan aportar algo a nuestro proyecto. Si hay una persona que no aporta nada a nuestro proyecto, pues básicamente no la necesitamos ahí. Y por último, establecer el marco del proyecto, qué es lo que se espera a futuro de nuestro proyecto. Aquí ya comenzamos más de lleno con la metodología, que es la etapa 1.
que básicamente es, por sus siglas es la D, que es definir nuestro proyecto. Aquí tenemos que tener una visión y una definición clara de nuestro problema, o sea, tenemos que tener un panorama amplio de qué es lo que nosotros queremos resolver. En este caso tenemos que identificar las variables críticas de calidad, como ya les había mencionado, que por sus siglas son BCC, establecer metas, a qué punto queremos llegar y que nuestro equipo de trabajo esté enfocado 100% a llegar a esa meta. Definir el alcance del proyecto, o sea, hasta qué punto nosotros queremos resolver o hasta qué punto nosotros queremos llegar para poder tener como que una meta en específico. De ahí precisar el impacto que tiene el problema sobre los clientes. En este caso, como ya les había mencionado, los clientes básicamente son todo lo que una empresa requiere. O sea, si los clientes no están satisfechos, pues básicamente nuestra empresa puede fracasar o va a fracasar. Y los beneficios potenciales que se esperan del proyecto. Básicamente aquí se puede traducir como monetario o de dinero. De aquí vamos a partir más de lleno, porque aquí nos presenta un caso de estudio, por ejemplo, que es lo de la fabricación o la elaboración de harina de maíz. Y aquí más que nada nos presenta ya los puntos más desglosados enfocado a un solo proyecto. En el primero, aquí tenemos un punto que nos dice descripción general del problema. Aquí el problema en específico, puntualizado, es las quejas sobre el mal olor y sabor de la harina de maíz. Ese es nuestro punto o nuestro problema que nosotros queremos resolver de nuestro producto. De ahí sigue el diagrama de flujo. Nosotros tenemos que tener un diagrama de flujo o realizar un diagrama de flujo de nuestro proceso en general, con la finalidad de tener un panorama completo del problema, saber en qué puntos nosotros estamos fallando o en qué puntos se presentan ciertos problemas para poder atacar. De ahí la narración del proceso, que es describir la forma en que se efectúa el proceso, o sea, paso a paso y tomando en cuenta todos los puntos que no se nos pueden ir de las manos. De ahí sigue seleccionar las variables críticas de calidad. En este caso, aquí, mediante las cuales se valorará que también se cumplieron los objetivos del proyecto. Esas variables son como que un punto de partida hacia enfocado hacia qué vamos a resolver. Y aquí, por ejemplo, nos pone la variable del producto, nos pone el color, el sabor, el olor, la humedad y el rendimiento, obviamente, de la harina de maíz. Y aquí pone una pregunta: ¿qué es importante para el cliente? Oriéntese desde el punto de vista de los clientes. O sea, esas variables van enfocadas de lleno a lo que el cliente quiere o a lo que el cliente requiere. Y aquí en color nos dice, el cliente relaciona la calidad de una harina con su blancura. Si es amarillenta se valora como de baja calidad. O sea, aquí básicamente nos desarrolla cuáles son los factores que nosotros tenemos que resolver o ver de todas estas características cuál es la que nosotros tenemos que atacar para poder tener un producto de calidad. Y aquí ya, diciendo lo de la situación actual, pone pues ya lo catalogamos como bueno, malo, regular. Y en la primera, que es el color, lo pone como bueno. En el sabor es regular, en el olor igual es regular, y en las otras dos, de humedad y rendimiento, pues es bueno. Entonces nosotros vamos a atacar lo que es el sabor y el olor, que es, básicamente dice que es de regularidad, o sea que es regular. Y la prioridad en el proyecto tenemos que poner con un número o verificar con un número que cuál es lo que tenemos que atacar o cuál es la causa principal de nuestro problema. Y en este caso, el que tiene el mayor número es el sabor y el olor con 5, los demás nada más tienen 1, o sea, no son de tanta prioridad. De ahí, por ejemplo, en este caso, algunas variables de críticas de calidad pueden ser el tiempo de ciclo, los costos, la calidad de alguna variable de salida, las quejas y la productividad en general. De ahí, como ya sabemos, el olor de la harina y el sabor de la harina son como que las variables de calidad a las que nos vamos a enfocar en este punto. Y el número de clientes por sabor y olor desagradable de la harina. O sea, si a la gente le desagrada estos aspectos de nuestra harina, es lo que tenemos que nosotros que atacar para poder mejorar el producto. Aquí también viene un mapa conceptual de lo que es la satisfacción del cliente, la competitividad de una empresa y los factores críticos. Aquí nos catalogan 3, que es la calidad del producto, la calidad del servicio y el precio que nosotros estamos dando en comparación a la competencia. El siguiente punto es delimitar el problema. En este caso nos puede ayudar ciertas técnicas para poder delimitar el problema o poder tener más claro y conciso cuál es el problema que nosotros vamos a resolver. Como ya tenemos las variables críticas de calidad, nosotros lo que vamos a hacer es buscar, aparte, más allá de eso, que es cuáles otros problemas nosotros tenemos para poderlos resolver. En este caso se puede utilizar la técnica de la función de calidad como UFD o DFC.
y en este caso se presenta. Con el resultado del QFD se tiene un orden de prioridad respecto en qué subprocesos centrar los refuerzos de mejora. O sea, si nosotros ya tenemos las dos variables de calidad, pero dentro de eso, para poderlo elaborar, tenemos procesos y subprocesos. Ya de manera más puntual, los subprocesos son como que el punto específico en donde nosotros podemos delimitar ciertos problemas. Aquí, por ejemplo, pone un mapa, que básicamente es la técnica del QFD, que dice las variables críticas de calidad. Otra vez nos presentan algunas variables relacionadas con lo anterior. Por ejemplo, el sabor, el olor, las quejas, la importancia, y al final solamente pone la importancia relativa, ¿no? Aquí obviamente nos aparece lo de la prioridad, que como en el punto anterior ya habíamos puesto que eran de prioridad 5, lo que era el sabor y el olor, tenemos aquí obviamente el mismo número que es 5. De ahí sigue, aquí ya vienen los subprocesos enfocados a lo que es la fabricación de la harina. Y nos ponen recepción del maíz, preparación del maíz, almacén del maíz, elaboración del nixtamal, lavado y reposo del nixtamal, molienda o obtener masa y deshidratar, envasado y almacén. Bueno, aquí nosotros vamos a ver en qué subprocesos vamos a atacar y cuáles son los que causan estos malos olores y el mal sabor de la harina. Y ya teniendo este estudio más completo, ya vemos de manera más concisa que los problemas los subprocesos que nos producen más problemas son la elaboración del nixtamal y lavado y el reposo del nixtamal, con una importancia de 75 y 75. Como pueden ver, son básicamente proporcionalmente mucho más grandes que las demás variables o los demás subprocesos. Y ya aquí en los subprocesos que más influyen sobre las variables críticas de calidad, pues básicamente son la nixtamalización y lavado y reposo del nixtamal. De ahí tenemos que identificar las variables de salida del proceso, en este caso ya de la nixtamalización, que es el subproceso que nosotros nos vamos a enfocar para poder reducir estos defectos de nuestra harina. Y aquí nos pone un mapa o una tabla en donde dice la variable de salida, en este caso es la humedad, el grado de absorción de la cal y el grado de cocimiento de nuestra harina. De ahí pone una función o importancia para el producto, o sea, hacer una breve narración de por qué es importante atacar estos puntos y de qué manera nos puede ayudar. De ahí las especificaciones, o sea, entre un valor mínimo y un valor máximo, o teniendo más en claro los límites superiores o inferiores de nuestro problema. Y de ahí, pues básicamente viene la situación actual, que es lo de bueno, aceptable, regular y malo, y la prioridad tentativa en el proyecto. En este caso, pues como podemos ver, el que tiene mayor prioridad pues es el grado de absorción de la cal, con un puntaje de 5. Entonces, resumiendo, las variables críticas de calidad son ahora, ya teniendo en cuenta los dos puntos anteriores, el grado de absorción de cal en el proceso de nixtamalización y las quejas del cliente por el sabor y el olor de la harina. Bueno, el siguiente punto pues básicamente es, ya teniendo todo esto orientado y ya hacia un rumbo en específico, vamos a tener como que un punto de partida para poder relacionar mejor las ideas y poder ver qué podemos hacer de aquí en adelante. Aquí tenemos una tabla en donde nos presentan las 4 preguntas que son importantísimas para poder saber qué vamos a atacar de aquí en adelante para poder resolver el problema. En este caso, ¿cuál es el problema de la harina de maíz? Pues básicamente lo que nos pusieron al principio, que el cliente reporta mal olor y sabor, o sea que no es satisfactorio, que es amargo, y el problema ha sido confirmado por el análisis de las muestras entregadas por nuestros clientes. De ahí, ¿cuál es la magnitud del problema? O sea, ¿qué tanto nos impacta a nosotros como empresa? Y es que en los últimos 4 meses se han recibido 12 quejas. Los resultados de controles internos del grado de absorción de cal en el proceso de nixtamalización, que fue lo que vimos en el punto anterior, y que es el parámetro más directamente relacionado con el olor y el sabor de nuestra harina. Y muestran un promedio de 2 puntos fuera de los límites del control por semana. O sea, básicamente está fuera de los límites y tenemos que enfocarnos en este problema. De ahí, ¿cuál es nuestro nivel de calidad comparado con otras compañías? Pues básicamente dice aquí que son la compañía líder. Por ello no debemos tener ninguna queja sobre la calidad de la harina, porque si nosotros tenemos ciertos problemas con nuestra harina, pues básicamente los clientes se van a ir hacia la competencia y no nos van a comprar a nosotros. De ahí, ¿cuál es el impacto en la satisfacción del cliente y el costo total para el negocio? O sea, ¿cuánto vamos a perder con esto? De ahí dice las pérdidas, que esto puede ocasionar por disminución en la participación en el mercado exclusivamente para la planta,
se estiman en 3 millones de pesos aproximadamente. O sea, tal vez al principio no se veía tanto el impacto, pero ya teniendo el estudio completo podemos ver que es una cantidad de dinero considerablemente grande. Y pues básicamente ya se define el problema, ¿no? Y bueno, esta fue la técnica de los 4 cuales para poder aplicar nuestro problema a la harina de maíz. Y aquí ya definimos de manera concisa y precisa nuestro problema, que dice que se tiene un problema en el sabor y el olor de nuestra harina. Se han recibido 12 quejas de los clientes y los resultados internos de calidad en el proceso de nixtamalización no han sido del 100% satisfactorios, han tenido problemas. Esto comparado con la política de satisfacción de nuestra empresa, que es el 100% del cliente, significa pérdidas potenciales de 3 millones de pesos por año. Bueno, ya teniendo en cuenta todo de manera más enfocada y hacia un punto en específico, tenemos la segunda etapa, que aquí es donde vamos a medir o verificar que se pueden medir de manera consistente las variables críticas de calidad. El segundo punto, que es hacer un estudio de capacidad y estabilidad para las variables críticas de calidad. Y por último, establecer metas para estas variables críticas de calidad, que a continuación mi compañero Pacheco les va a explicar de manera más concisa. Listo, a continuación con el ejemplo de la harinera. Bueno, ya que tenemos lo que son las variables determinadas, las variables críticas de la calidad, que son 2, las quejas del cliente de la harina sobre la calidad y el grado de absorción de la cal. Con respecto a esto, pues podemos sacar ya sea un análisis R&R, capaz también podemos utilizar uno de capacidad para determinar qué tan capaz es el proceso con un CP. También te podemos sacar lo que son el CPK para saber dónde se encuentra y ver las limitaciones que está teniendo este proceso con respecto al CPR y el CPU. Bueno, también otros gráficos que nos ayudan con esto son el gráfico XR. Aquí como se muestra, se puede ver que este gráfico se compara entre lo que es la media y los rangos que tiene el proceso. Para poder sacar los gráficos que se muestran, se toma las quejas que ya analizamos, que eran 4. Con respecto a eso, no se puede hacer un estudio conciso con eso. Así que se toma lo que es todo el año, que abarca el impacto que va a tener en nuestro proceso. Así teniendo que en los últimos 12 meses hay puntos que sobresacan de nuestra media de aceptación sobre las quejas de los clientes, pero aquí en los últimos 4 meses se muestra una alteración demasiado enorme con respecto a los últimos 4 meses. También se pueden analizar otros tipos de gráficos como son regresión lineal, gráfico XS y así sucesivamente. Okay. Bueno, la etapa 3 es analizar las causas raíz. Esta etapa es importante, pero no tanto como la etapa de definir. La etapa de definir es la etapa más importante del DMAIC. ¿Por qué? Porque si defines mal como tal tus variables, lo que vas a estar midiendo en la situación actual de tu empresa no va a ser la correcta. Entonces vas a estar atacando un problema que la verdad no es el que te está afectando directamente y vas a estar perdiendo tiempo y esfuerzo de tu equipo. Bueno, en la etapa 3 se deben desarrollar teorías que expliquen cómo es que las causas raíz generan el problema. Esto se hace quizás por una lluvia de ideas, que puede ayudar en el equipo que den ideas con respecto a lo que es un Ishikawa. Te puedes basar en él para analizar lo que son las 6 técnicas M, que son mano de obra, máquina, medio ambiente, material, método y medición. También puede confirmar esas teorías con los datos, porque tiene que ser cuantitativo para poder analizarlos. Después de esto tiene que analizar lo que son las X vitales, las que están afectando directamente en tu proceso, porque puedes encontrar demasiadas en el Ishikawa, pero tú tienes que determinar cuáles están afectando mucho más. Esto lo puedes hacer con un Pareto para determinar tus 80-20, para ver cuáles están afectando más al proceso y cuál atacar directamente. Bueno, aquí tenemos lo que es el ejemplo de lo que es la harinera. Tenemos lo que son las X para determinar cuáles son las X vitales. Podemos usar esta tabla para determinarlo con un Pareto y así poder tener en mente y en cuenta
¿cuál era? ¿Cuáles son las X vitales o cuál es la primordial, la que le voy a dar prioridad para atacarlo, para poder reducir ese problema que me está generando y no tener las pérdidas en dinero? Ok, la etapa 4, que es mejorar las variables críticas de calidad, para la calidad, que sería en inglés improve y en español mejorar. Bueno, esto es... ¡Ay! Errores técnicos. Esto es... la clave es pensar en soluciones que ataquen la fuente del problema. Podemos usar lo que son herramientas clásicas de Lean Manufacturing para poder atacar este problema y así poder convertir lo que estamos haciendo de la metodología de DMAIC a juntarlo con Lean Manufacturing y así hacer un proyecto Lean Six Sigma para poder tener una mejor estabilidad en nuestro proceso y irlo mejorando. Algunas herramientas que pueden ayudarnos son la lluvia de ideas, técnicas de creatividad, hojas de verificación, diseño de experimentos, entre otras, afuera de lo que son de Lean Manufacturing. También aquí es importante ver, después de implementar esto, qué mejoras me está proporcionando, cuánto he mejorado. Por eso, en medir se evalúa lo que es el estado actual y aquí ya sería hacer los mismos estudios que hicimos en la etapa de medir, pero analizando qué tanto mejoró. Si mi CP se volvió mayor, tengo mejor CPK, si está más estable en el proceso, y así sucesivamente. También tenemos que determinar lo que son una matriz de prioridades para, como se mencionó anteriormente, saber qué está atacando. Aquí, este ejemplo, están dados por el libro unos criterios de una tabla de prioridades. Aquí se puede mostrar que se analizan 4 soluciones y podemos ver entre el peso y el rango que la solución C es la que destaca más, tiene una mayor suma del peso contra el rango. Se analizan en un gráfico de control con respecto a los límites dados para ver qué tanto ha mejorado el proceso con respecto a los primeros análisis que hicimos. Después de esto, se evalúa lo que es la mejora, se pone en una tabla y se hacen comentarios sobre qué tan bueno fue, si hubo un cambio, si lo que se está haciendo es lo adecuado o hay que volver a tomar medidas para ver si implementamos otra cosa mejor. Ok, la etapa 5, que es controlar para mantener la mejora. Esto es muy importante porque si no controlamos el proceso y lo dejamos solamente en la etapa de, oh, ok, ya hice una mejora, pues ahí que se quede, ¿no? Con un operador, esto está muy mal porque es como si tuviéramos una enorme rueda en una subida muy inclinada y dejamos caer la rueda. La rueda se va a ir y no va a caer solamente abajo, en donde inició, se va a regresar hasta quién sabe dónde. Así que el proceso se va a ir modificando, no para bien, sino para mal. Así que por eso hay que tener estandarizado nuestro proceso para poder controlarlo y así prevenir la incidencia de los problemas que se tenían en ese proceso, no se vuelvan a repetir, impedir que los mejores conocimientos obtenidos se vayan a olvidar y así vayan pasándose entre trabajador y trabajador para poder mantener esta mejora que pudimos hacer. También alentar a la mejora continua. Hay que recordar que cada proceso se puede mejorar. Esto se va a ir mejorando quizás con tecnologías que vayan avanzando, pero no hay que cerrarnos a que el método que hicimos es el mejor. Así que hay que tener esa mentalidad siempre. Aquí se puede mostrar lo que se hizo en la harinera para poder controlar lo que es el proceso. Aquí se estandarizó el proceso de elaboración, se documentó el plan de control
y se monitorea el proceso con respecto a lo que es el olor, el grado de olor de la minera. Y también aquí ya entra la parte de cerrar el proceso, cerrar y difundir el proyecto. Hay que difundirlo ante los trabajadores para que vean lo que se hizo y tener en claro que no se va a volver a repetir con este método que se está usando. Bueno, a continuación mi compañera Liz. Bueno, compañeros, ahora les presentaré el tema 3.3, que son las herramientas de manufactura esbelta. En este tema se van a considerar dos grandes modelos que han sido de mucha referencia para el ambiente de manufactura esbelta, los cuales son la Casa del Sistema de Producción Toyota y los 5 principios de la manufactura esbelta. En la Casa del Sistema de Producción Toyota, esta casa es un diagrama que representa la filosofía empresarial de Toyota y está constituida de la siguiente manera. Desde la parte inferior a la superior se encuentran los cimientos. Esta cultura está basada en que todos los integrantes de la compañía deben de contar con información adecuada, así como de procesos y operaciones ya estandarizadas y que sean confiables. En la parte de arriba se encuentra el piso o corazón del sistema de producción, que es en el que se enfoca en que los equipos y las personas trabajen orientados a la reducción de los desperdicios y de las ineficiencias. Más adelante se encuentran los pilares o las columnas, que son donde se encuentran las herramientas del manufacturing, como lo son las tres más mencionadas, Kaizen, que es la mejora continua, el Just in Time, que es fabricar únicamente lo que se requiere en el momento y la cantidad requerida, y el Jidoka, que son las técnicas para detectar defectos y corregirlos a través de mecanismos que alerten sobre anomalías en el proceso. Y finalmente en el techo o el tejado se encuentran los objetivos de este sistema de producción, que son una mejor calidad, un bajo costo, un menor tiempo de entrega de productos y una mejor seguridad. En los principios de manufactura esbelta han sido base fundamental para los nuevos sistemas de producción o los sistemas de producción actuales que hemos visto en la materia. Estos son el valor, el mapa de valor, el flujo, el jalar y perfección. En el primero se trata de definir lo que realmente tiene un valor para el cliente. En el segundo se enfoca en identificar las acciones u operaciones que no le agregan valor a nuestro proceso. Y el flujo se refiere a que haya un correcto flujo de procesos de trabajo a lo largo de todo el sistema. El jalar se refiere a únicamente producir bajo las órdenes o requerimientos de lo que el cliente necesita. Y la perfección se refiere a que siempre se esté en la búsqueda de la mejora continua, como todo sistema. Ahora, a partir de aquí, por cada uno de estos principios se van a ver diferentes herramientas para lograrlos. En el primero, que es valor, se dice que debe haber un valor específico para un producto específico, dado que el valor es el punto inicial crítico para cualquier producto, y el cliente es la única persona que va a definir si realmente el producto tiene valor o no. Para ello se basa en algunos aspectos, como lo son que el producto tenga capacidades o características y que sea un precio específico. Todo esto a través del diálogo con clientes en particular de dicho artículo o proceso. También se dice en este principio que todo aquello que el cliente define como que no le genera un valor a su producto es considerado un desperdicio. Toyota define 7 tipos de mudas o desperdicios, que son desperdicio de tiempo, transporte, procesos, inventario, movimientos, defectos y sobreproducción. En el principio de mapa de valor se tiene la herramienta de tiempo TAC. El TAC, en este tipo de herramienta, el cliente define el ritmo y la forma en la que se le van a entregar sus productos. Básicamente el TAC lo que hace es marcar el ritmo al que la producción debe realizarse, y siempre se debe de tratar de igualar el tiempo que se requiere para hacer un producto y el que necesitas tenerlo listo para cumplir con la demanda del cliente. Su fórmula es tiempo TAC es igual al tiempo de producción disponible sobre la cantidad total requerida. Esto se realiza a través de que la producción dé una respuesta rápida a cualquier anomalía, al
a eliminar causas de fallos y a la minimización de los tiempos entre cambios de modelos. El tiempo pitch o lote controlado. Se dice que un estado ideal de cualquier sistema Halar, como ya lo hemos visto antes, consiste en la eliminación de desperdicios a lo largo de todo el sistema de producción. El pitch se da cuando el cliente no ordena muchas veces el mismo producto, sino que este se vuelve variable y por ende se le entregan en paquetes estándar en diferentes contenedores. Su fórmula es tiempo pitch es igual al tiempo tag, que se obtiene con la fórmula anterior, por las unidades que se van a producir. El mapeo de valor, que es dentro del principio también del mapa de valor, es un diagrama o una forma gráfica de representar todas las acciones requeridas, ya sea que agreguen o no valor al proceso o producto, pero que sean necesarias para realizar la producción. Son representadas en un mapa o diagrama de flujo y van desde la materia prima hasta que el producto llegue a las manos del cliente. El siguiente principio es el de flujo y tiene la herramienta de flujo continuo. Esta se basa en la frase de mover uno, hacer uno. Se enfoca en el concepto de jalar el producto, desde el producto terminado a las operaciones anteriores hasta llegar a la materia prima, todo con el fin de cumplir con los requerimientos del cliente, a través de que no hayan inventarios innecesarios, como en todo sistema de producción. También está el flujo de una pieza, o one piece flow. Este es un estado ideal o un estado de producción, de perfección, perdón. Dice que entre más se aproxima la producción a este concepto es mejor y toma como referencia producir lo que se necesita, cuando se necesita y en la cantidad exacta o requerida. Los inventarios buffer y de seguridad. El inventario buffer, o también llamado amortiguador, se da cuando de manera repentina la demanda del cliente se incrementa y por ende el sistema de producción no es capaz de alcanzar el ritmo o el tiempo tag al que se debe de producir para lograr dicha demanda. Y los inventarios de seguridad es simplemente tener los productos disponibles para cumplir con la demanda del mercado. También la herramienta Jidoka o autonomación consiste en instalar determinados mecanismos en las máquinas que les permitan a estas poder detectar y corregir defectos y que a su vez puedan detener la línea cuando uno de estos defectos ocurra. La gran ventaja que tiene esta herramienta es que las máquinas agregan valor al proceso sin la necesidad de contar con un operario que esté permanentemente manejándolas. Y a continuación, mi compañero Andrés les explicará las demás herramientas. Bueno, compañeros, continuando con las herramientas de Lean Manufacturing, pues la siguiente es la herramienta HAT o justo a tiempo. Esto significa producir el artículo indicado en el momento indicado y la cantidad exacta. Bueno, pues el HAT o el justo a tiempo es un conjunto de principios, herramientas y técnicas que permiten a la compañía producir y entregar productos en pequeñas cantidades con tiempo de entrega corto. Este HAT tiene pues tres elementos básicos, los necesarios para poder operar, el cual el primero es el flujo continuo, que es aquel que permite a los materiales que fluyan de operación en operación y esto mejorando subsecuentemente la comunicación entre estas. El siguiente es el tiempo tag, el cual maneja el paso a paso a seguir del proceso. Y por último, el sistema Halar, que permite a los materiales o productos fluir sin ningún inventario. La siguiente herramienta es el supermercado de producto en proceso y terminado. Bueno, cuando existen ciertos obstáculos para producir o crear un flujo continuo, es aquí donde entra esta herramienta. Se puede usar este sistema de supermercado. Un supermercado de producto en proceso tal vez sea necesario para asegurarse de que el flujo pues, sea posible dentro de la actividad o de la producción dentro de la empresa, o bien este es usado cuando hay una demanda de múltiples y variados artículos sobre una máquina o de un mismo proceso. La siguiente herramienta es la FIFO, primeras entradas, primeras salidas. Si se cuenta con un alto grado de variedad entre las partes y no se puede usar un sistema de supermercado, el anterior mencionado, es aquí donde entra el FIFO. Este es útil en situaciones en las que se tiene una variedad de productos en el proceso. Se encuentran antes de personalizar los productos y antes de las operaciones grandes, en donde las partes diferentes pues vayan a operaciones comunes.
Un ejemplo de esto, donde varias partes acuden a la soldadura, al estampado, a la pintura, no siendo las mismas piezas o componentes, pero sí yendo hacia el mismo proceso. La siguiente herramienta es la fábrica y administración visual. Bueno, en un sistema comunicado y control usado en toda la planta, de hecho el funcionamiento correcto de la fábrica visual es el nivel más alto dentro del concepto de las 5 S, ya que la fábrica y administración visual tiene una primicia o un eslogan en general, el cual es una imagen dice más que 1000 palabras. Esto, si la imagen está exactamente en el lugar donde se requiere, en donde se necesita y con la cantidad justa y con la información detallada, pues esto significativamente vale más que 1000 palabras para la empresa. Bueno, pasando a las herramientas relacionadas con jalar, para retomar un poco lo que es el jalar, bueno, pues jalar implica desarrollar habilidades de diseñar, de programar y hacer exactamente lo que el cliente pide, justo cuando el cliente lo quiere. Y esto ya no se utilizará con esto, ya no se utilizará lo que son pronósticos de ventas y simplemente se hará lo que el cliente demanda o quiere. Pasando a la herramienta relacionada con el jalar, tenemos lo que es el Kanban, que es una herramienta indicada para controlar la información y transporte de materiales. Bueno, continuando, Kanban es el corazón del sistema jalar. El Kanban físicamente son tarjetas o etiquetas adheridas a contenedores que almacenan un lote de un tamaño estándar. Cuando se tiene un inventario, esta tarjeta tiene que actuar como una señal para indicar qué es lo que se tiene dentro del contenedor, qué cantidad y entre otras especificaciones. El Kanban o tarjeta tiene 4 propósitos, el primero es prevenir la sobreproducción, proporcionar instrucciones específicas entre los procesos. Esto también es muy importante, ya que le va a mostrar gráficamente a los trabajadores u operadores lo que se tiene que hacer con ese contenedor o con ese lote de piezas. También sirve como una herramienta de control visual para los supervisores de producción y además que establece una herramienta para el mejoramiento continuo dentro de nuestra empresa. Bueno, la siguiente herramienta es la Heiyunka o nivelación de la carga. Bueno, eso es un sofisticado método para planear y nivelar nuestra demanda que se tenga del cliente a través del volumen y variedad a lo largo del turno que se esté manejando o del día. Además de que distribuye uniformemente el trabajo, ya sea por volumen y por variedad. Además, esto enfocado para reducir los inventarios en procesos y también que permite tener a los clientes órdenes más reducidas de tamaño. La siguiente es la caja Heiyunka o caja de nivelación, que esto técnicamente es un dispositivo físico usado para administrar la nivelación del volumen y la variedad de nuestra producción por un periodo específico de tiempo, como se puede mostrar aquí en la siguiente imagen. Bueno, la siguiente herramienta es el retiro constante, que esto es un sistema para mover pequeñas cantidades de productos de una operación o un proceso a otro en intervalos de tiempos iguales. Esto en tiempos iguales para el pitch. Y los retiros constantes son usados cuando no se tiene cierta gran variedad de productos en el mapa de valor, lo cual significa que todos los aumentos del pitch serán totalmente idénticos. Esto se utiliza para productos de gran variedad, pero solo cuando van pasando de un proceso a otro o también de la operación. Bueno, pasando a la herramienta Runner, pues esta es una persona que monitorea el funcionamiento de las líneas o las células, así como el pitch o el tiempo TAC. Además es quien está en contacto directo para que se cumplan los requerimientos y el proceso. Además de que se logren satisfacer las expectativas del cliente. Prácticamente el runner es como un supervisor encargado de las líneas de producción o de las células de producción. Pasando a las herramientas relacionadas con la perfección, pues la primera herramienta enfocada a esto es el Kaizen, que viene de sus palabras, su traducción que sería tomar una parte y Zen, hacerlo bien. Bueno, el punto de la implementación del Kaizen es la eliminación total de los desperdicios que se presenten en una empresa y también significa el mejoramiento continuo
que involucra a todos, desde gerentes y trabajadores del más bajo nivel. Tenemos también lo que son herramientas medibles de manufactura. Bueno, esto lo que se recomienda como primer paso es eliminar todos los medibles que no sean de Lean Manufacturing. El siguiente paso para esto es medir una variedad de puntos, esto enfocados al mapa de valor desde el tiempo de entrega hasta los niveles de inventarios, así como la calidad de los productos o de los componentes que se estén manufacturando. Bueno, tenemos lo que es una secuencia propuesta por Villaseñor en el manual de Lean Manufacturing, esto para establecer las medidas de un sistema ya esbelto. El punto número 1 sería reunirse en un equipo para definir los objetivos. Como todo esto es clave, definir en conjunto los objetivos para lograrlos en conjunto. El segundo punto es hacer una evaluación de la manufactura esbelta. El tercer punto es determinar los medibles de la manufactura esbelta. El cuarto es la administración debe comprometerse con los medibles. El siguiente punto es calcular la base de las medibles. El siguiente punto es seleccionar los objetivos de cada medible y definir nuestras nuevas metas. Y el último punto es hacer que las medibles sean visuales. Bueno, pasando a lo que son la clasificación de las métricas de Lean Manufacturing, se derivan en dos. Lo que son en macrométricas, por mencionar algunas, pueden ser el puerta a puerta, el efectividad global de equipo, el costo total y el tiempo de valor agregado versus el tiempo que no agrega valor. Por otra parte tenemos las micrométricas, que son los pies cuadrados, el tiempo de cambio de modelo, el tiempo de espera y la distancia de viaje. Esto solo por mencionar algunas métricas. Bueno, pues el siguiente tema y el último es el 3.4, herramientas creativas para la solución de problemas en la manufactura. Prácticamente este tema solo es un repaso o un resumen de lo que se vieron de las herramientas pasadas. Como lo menciona, en este punto se hace un resumen de las herramientas ya vistas durante el desarrollo de esta unidad que están relacionadas con el tema de la solución de problemas en la manufactura. Por mencionarlas son diferencias entre grupo y equipo, que ya quedó claro con los demás compañeros, lo que es una MED, lo que son las 8 disciplinas, las herramientas de Six Sigma y también las herramientas de manufactura esbelta que mencionó mi compañera Liz y un servidor. Y eso sería todo por parte del equipo.